Vamos a continuar vamos a finalizar, de hecho, esta pequeña serie que hemos estado estudiando de Juan capítulo 15. Hemos visto hace 2 semanas, empezamos viendo el tema discípulos fructíferos. También la semana pasada hablamos de permanecer en la vid y hoy vamos a cerrar con 3 promesas de la permanencia en Jesús. Si no ha estado mirando las 2 prédicas anteriores, allá en mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz, allá puede ver también las prédicas. También están en la página de Facebook, pero en la página de Facebook está todo el culto completo y tiene que ir buscando, ¿no? En cambio, en el canal de YouTube, pues yo ya me tomé la molestia de separar solamente la prédica para que pueda escucharla, ¿no? Vamos a escuchar prédicas mientras manejamos, mientras trabajamos, mientras cocinamos, mientras hacemos actividades. Es bueno escuchar siempre la palabra de Dios. Así que hoy vamos a continuar, vamos a regresar a nuestro pasaje base. Hoy cerramos esta pequeña serie de 3 sesiones, de 3 partes, que no necesariamente continúa una después de la otra. Podemos escucharla no en el orden en que las presenté, pero son muy importantes, es muy importante que las escuchemos. Yo les había comentado que este pasaje tiene tanto jugo que una sola prédica pues es a veces insuficiente. Y entonces estamos en Juan capítulo 15, versículo 1. Nuevamente leemos nuestro pasaje base. Dice la palabra de Dios así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús está hablando, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cerramos nuestros ojos y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él hablándonos. Padre, hoy nos sentamos delante de ti como María, hermana de Lázaro, lo hizo aquel día cuando recibió aquello que nunca nadie le pudo quitar: la revelación de tu palabra y su experiencia personal contigo. Padre, hemos hecho una pausa en nuestra vida hoy para estar acá, para sentarnos después de una semana para muchos ajetreada, difícil. Hoy hemos decidido sentarnos, escuchar, Padre. Qué importante es escuchar. Y hacemos silencio en nuestro interior para que escuchemos tu voz. Usa mi vida, Padre, como un instrumento para transmitir tu voz, como un instrumento de replicación de tu voz. Y que lo que yo diga hoy, Padre, sea lo que sale de tu corazón. Bendice a cada persona que está aquí, Padre, y que todos los que estamos acá salgamos hoy direccionados, afianzados, establecidos, determinados a hacer ajustes en nuestra vida, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial.
Como ya dije, hoy finalizamos esta pequeña serie de la vid verdadera, Juan capítulo 15. Hemos aprendido que, como Cristo mismo dice, Él es la vid verdadera. Y si hay una vid verdadera, quiere decir que hay vides falsas también. En este sentido, Jesús es una fuente, es un suministro espiritual para nuestra vida. El área espiritual del ser humano es el área más importante. Es el área que le trae equilibrio, que le trae firmeza, estabilidad. Podemos ser muy buenos en muchas áreas, tener habilidades, talentos, capacidades, pero si nuestra área espiritual está mal, de nada nos sirve que triunfemos en cierta área, vamos a fracasar en otras áreas. Podemos ver en la farándula que hay excelentes actores, actrices, cantantes, pero fracasan muchas veces en el área familiar, en el área matrimonial, o son víctimas de adicciones, drogas, alcohol, etcétera. Y Dios no quiere que triunfemos en un área y fracasemos en todo lo demás. Pero la clave está en el suministro, lo que alimenta nuestra alma, lo que fortalece nuestra alma, de qué nos estamos alimentando, y eso es el área espiritual. En el área espiritual nosotros decidimos qué va a ser nuestra fuente. Nuestra fuente de estabilidad puede ser una relación con una persona. Nuestra fuente de estabilidad para algunos pudiera ser el dinero. El dinero me da estabilidad, el dinero me da paz. Tengo dinero, estoy feliz. No tengo dinero, no me hables, no puedo ni siquiera pensar. Para otros, su fuente es una sustancia, una droga, alcohol, marihuana, tabaco. Para otros, la fuente de su estabilidad es la aceptación de los demás, el reconocimiento, el sentirse valioso, el que los demás le aplaudan. Y así podemos enumerar infinidad de fuentes, de vides falsas que nos suministran de una manera temporal o de una manera momentánea, pero no pueden producir un buen fruto. Aprendimos en las 2 semanas pasadas que nosotros no podemos dar un buen fruto. Lo único que podemos producir nosotros es pecado y vanagloria. No hay nada bueno en nosotros de manera natural. Incluso el Antiguo Testamento señala que aún nuestras mejores obras, aún si nosotros regalásemos $1,000,000 a una casa hogar o a los niños pobres, el Antiguo Testamento señala que nuestras mejores obras están contaminadas con la vanagloria, con el pecado, con la soberbia, con el orgullo. Aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nada bueno puede salir de nosotros de manera natural. ¿Cómo es que pámpanos pueden dar fruto si no tenemos en nuestra savia natural la capacidad de hacerlo? La única manera es que seamos, número 1, injertados en la vid verdadera. Y número 2, que permanezcamos en la vid verdadera. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos injertados en la vid verdadera. Pero eso no quiere decir que automáticamente ya vamos a dar fruto. Tenemos que aprender a ser suministrados, a permanecer en esa vid, y que esa vid produzca fruto en nosotros. Por eso Jesús dice, en este pasaje, Jesús dice, todo aquel que en mí no lleva fruto, será echado como pámpano y se secará. Y lo echarán en el fuego y arderá. Porque no es solamente ser injertados, tenemos que aprender a permanecer. Y ese es el problema, que mucha gente hoy en el cuerpo de Cristo
han sido injertados, pero no están dando fruto. Cumplieron el paso 1, pero no están permaneciendo. Y como no están permaneciendo, no están dando fruto. Tenemos que entender, como también ya vimos, que el mandamiento, aunque suene paradójico y contradictorio, el mandamiento de Dios no es dar fruto. Dios no nos manda a dar fruto. Sin embargo, no es opcional dar fruto. Tenemos que dar fruto, porque si no damos fruto, seremos cortados, como dice el versículo 2. Seremos cortados. Tenemos que dar fruto, estamos obligados a dar fruto, si no nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando Jesús les dijo, vendrán gente de oriente y de occidente y ocuparán los lugares de los israelitas, porque ustedes no dieron fruto en el reino de Dios. Pero al mismo tiempo, no es opcional dar fruto, pero al mismo tiempo, el mandamiento no es dar fruto. El mandamiento es aprender a permanecer en la vid, para que de nuestra unión y permanencia en la vid podamos dar fruto. El mandamiento no es dar fruto, el mandamiento es permanecer, y el fruto va a venir por sí mismo. Y la semana pasada aprendimos 3 pasos o 3 maneras de permanecer. El primero es la palabra de Dios. El segundo es la obediencia y el tercero es el discipulado. La palabra de Dios va a proveernos la fuerza para obedecer. Podemos saber qué hacer, cómo hacerlo. Podríamos saberlo y sin embargo no tener el poder para hacerlo. Yo sé qué es lo que debo hacer, pastor, pero no tengo la voluntad para hacerlo. ¿De dónde viene esa fuerza? De la palabra. La palabra nos va a dar la fuerza. Por eso explicamos la semana pasada Josué 1:8, que dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea que el hacer proviene del guardar. Tenemos que guardar la palabra de Dios para poder hacer la palabra de Dios. Y esa es la obediencia. Y el tercer paso es el discipulado, que es la combinación de las 2 anteriores. Así que hoy vamos a estudiar un poquito el final de la parábola, el final del pasaje, y he titulado el tema de hoy, 3 promesas de permanecer en Jesús. 3 promesas de permanecer en Jesús. ¿Cuál es el título? Dios no tiene que prometernos nada. Él, siendo Dios, siendo el creador, simplemente podría mandarnos a hacer ciertas cosas. Pero Dios nos promete algo para incentivar nuestra obediencia. Nosotros no debemos diezmar porque diezma para que te vaya bien. No, porque eso es lo mismo como querer condicionar a Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Dios? Diezma y yo abriré las ventanas de los cielos. Entonces Él interpone una promesa para incentivar nuestra obediencia. Pero nosotros no deberíamos de obedecer por la promesa. Deberíamos obedecer porque Dios nos lo pide. Y esa es la posición de Jesús. Por eso Él fue a la cruz, porque el objetivo de Jesús siempre fue agradar al Padre, no la obtención de cierta promesa. Gloria a Dios que Dios nos está dando una promesa por cumplir un mandamiento. Qué bueno, lo recibo, amén, lo recibimos. Pero aun si no hubiese una promesa, deberíamos de obedecer. Y en este caso no es la excepción. Acá vamos a aprender 3 promesas que vienen como consecuencia de permanecer. Y esas promesas van a incentivarnos de una manera, yo cuando leo estas promesas me gozo porque me incentivan
me animan, me motivan a hacer lo que Él está pidiendo. Y esto es lo que va a producir como resultado nuestra obediencia. Nuestra obediencia debe tener como centro a Dios, al Padre. No podemos librarnos, no podemos librarnos de la posibilidad de pecar mientras estemos en este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, siempre existirá la tentación. Siempre habrá debilidades, dudas. Nunca podremos decir, yo ya llegué a un cierto nivel donde yo ya no peco, donde yo ya soy santo. Siempre tenemos que cuidarnos porque estamos todavía en este cuerpo. Si usted se siente frustrado porque constantemente está fracasando en su camino a la santidad, si usted se ha sentido culpable y dice, chispas, yo como que no puedo, como que eso de ser cristiano no es para mí, porque constantemente tengo estos pensamientos impuros y constantemente mi temperamento me deja mal y tengo pues muchas tentaciones, dudas. Si usted tiene eso, si usted es esa persona, quiero decirle que por lo menos usted ya sabe quién es usted. Gloria a Dios por eso. Por lo menos usted ya sabe que usted no puede producir nada por sí mismo. Se siente fracasado, derrotado, culpable, desanimado. Bueno, ya sabe quién es usted. Al menos ya se conoce. Y sabe que no puede producir nada de sí mismo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata de componernos. Muchos equivocadamente están tratando de componer aquello que Dios ya declaró irreparable. Usted piensa, yo estoy fallado. Usted piensa, a mí ni los encuentros me han cambiado. A mí me cuesta más trabajo que a los demás. Pero la Biblia habla de eso. La Biblia dice que su viejo hombre está totalmente corrompido. Ni Dios pudo cambiar su viejo hombre. Eso lo dice Génesis 6, luego lo busca en su casa. Dice la Biblia que el Espíritu Santo dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. O sea que Dios, aún queriendo convertir al hombre, el hombre nunca quiso. Entonces el problema que tenemos muchas veces es que queremos reparar el hombre viejo, y la vida cristiana no se trata de reparar el hombre viejo. Queremos poner parches, componendas, remiendos. Queremos apuntalar allá lo que se está cayendo, lo que se está desmoronando. Y pareciera que estamos en una onda de superación personal, pareciera que estamos pues tratando de reformar la carne. Voy a educar mi carne. Voy a darle teología a mi carne. Que mi carne sepa hablar, que mi carne sepa decir gloria a Dios, aleluya. Y estamos completamente fuera de la voluntad de Dios cuando estamos haciendo eso. La vida cristiana no se trata de reparar al hombre viejo. La vida cristiana se trata de aprender a caminar en el hombre nuevo que ya somos desde el día que aceptamos a Jesús. Por eso le digo, mientras estemos en el cuerpo, no podremos librarnos al 100% de la posibilidad de pecar, de la tentación, de las dudas, de los temores. No podremos librarnos al 100%, pero sí podríamos llegar a un grado de no pecar y de vivir dignamente delante de Dios si permanecemos en la vid verdadera. ¿Qué me incentiva a permanecer en la vid verdadera? Mirarme a mí mismo, hermano. Eso me incentiva.
¿Qué hace que yo me anime cuando llega Año Nuevo y hay que ayunar? Saber quién soy y que el permanecer en la vid verdadera va a llevar mi vida a un nivel de sobrenaturalidad y va a producir un fruto que no es natural en mí. Un fruto que yo no puedo producir de manera voluntaria, de manera natural, sino que es un fruto no nato en mí, un fruto artificial para mí, porque yo fui injertado artificialmente en la vid verdadera, porque soy olivo silvestre. Y al ser injertado en la vid verdadera, hay un fruto que es producido no por mí, sino por la vid, pero que mi trabajo es la permanencia en esa vid. ¿Qué me motiva a permanecer en la vid? Saber quién soy. ¿Qué me motiva a levantarme cada mañana, a leer la palabra? Saber que yo no puedo producir fruto de mí mismo. Así que si usted se siente culpable, derrotado, abatido, desanimado, bueno, por lo menos ya está en el punto. Ya está en el punto donde tiene que usted buscar otra fuente, ¿no es cierto? Tiene que buscar en otro lado. En usted no hay nada. Ya buscó, ya llegó al fin de sí mismo. ¿Y qué encontró? Decepción, pecado, vanagloria. Eso es lo que encontró. Eso es lo que hay en usted nada más. Ay, pastor, yo no puedo producir otra cosa que no sea pecado. Le felicito. Ya le lleva ventaja a todos los demás. Ya llegó al final de usted mismo. Hay mucha gente que no ha llegado al final de sí mismo y sigue tratando de reparar al hombre viejo. Siguen tratando de componer su vida antigua. Siguen tratando de ponerle esteroides anabólicos espirituales a su carne. Tratan con metodologías humanas, con superación personal. Y va a pasar una década más y van a estar allá en el mismo lugar. Usted ya llegó, le felicito. Usted ya reconoce que no hay nada en usted, le felicito. ¿Ya te diste cuenta? Nos diría el Espíritu Santo. ¿Ya te diste cuenta que no puedes producir nada por ti mismo? Sí, ya me di cuenta. Gloria a Dios, ya empezamos a entendernos ahora. Ahora usted sabe que tiene que buscar la savia de la vid verdadera. Por eso el pámpano no se gloria de nada. El verdadero pámpano sabe que él, su fruto no es suyo. El verdadero pámpano no dice, mira mis discípulos, cuántos discípulos ya hice. No, el verdadero pámpano dice, no sé cómo pueden estar en mi ministerio, pero gloria a ti, Padre. El verdadero pámpano sabe que su fruto no es suyo. ¿Dónde queda la jactancia? Diría el apóstol Pablo. Queda excluida, completamente excluida. Por eso nosotros tenemos que buscar siempre nutrirnos de la vid verdadera. Dicen que una forma de entender todo el panorama de la salvación, decimos que antes del pecado, Adán y Eva podían pecar. Ellos podían pecar y pecaron. Después del pecado, el hombre no puede no pecar. ¿Escuchó? Después del pecado, el hombre no puede no pecar. Está en su naturaleza corrompida. Pero cuando aceptamos a Cristo, ahora nosotros podemos no pecar si permanecemos en la vid. Solamente en esa condición. Pero cuando venga Cristo y resucitemos, no podremos pecar. ¿Ok? Antes de la caída, el hombre podía pecar. Después de la caída, el hombre no puede no pecar. Después de recibir a Cristo, el hombre puede no pecar. Pero después de la resurrección, el hombre no podrá pecar. ¿Dónde estamos? En la penúltima estación.
podemos no pecar solamente si permanecemos en la vid. ¿Y qué es permanecer en la vid? Permanecer en su palabra. El agente limpiador, queridos hermanos, es la palabra. Leemos en el verso 1, 2 y 3 de este precioso pasaje: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y bueno, hemos hecho una aplicación un poco inexacta de este pasaje. Yo lo he hecho también, yo he predicado de esta manera también, porque siempre decimos los predicadores, los pastores, que Dios va a quitarnos aquellas cosas que nos gustan para que demos fruto. Porque dice, todo pámpano que en mí, todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y entonces decimos, bueno, Dios te está quitando cosas que te gustan, te está limpiando para que des fruto. Y no está mal verlo de esa manera, porque es parte. Pero el contexto del pasaje, claramente vemos que el agente limpiador es la palabra de Dios. Lo limpiará significa que Dios va a utilizar su palabra, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta cómo la palabra es el verdadero agente limpiador? Todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará, le va a dar más de su palabra. Por eso nuevamente dice el Salmo 119, con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Y Efesios 5:26 dice que la iglesia, hablando de la iglesia, dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el agente limpiador del labrador? La palabra de Dios. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que estudiar la palabra de Dios, memorizar, declarar, cantar, abundar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente limpiador. Por eso el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Si usted es un pámpano, usted va a limpiarse con la palabra. El discipulado es la palabra. La palabra de Dios nos limpia y nos prepara para dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que venir a la palabra. Aquí quiero ser muy objetivo, porque de repente pues somos subjetivos o somos abstractos en la predicación, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar mis problemas, pagar mi luz, mis deudas? Permanece en la vida. Entonces queda como muy abstracto. Pero siendo más objetivos, yo le preguntaría, ¿cuántos capítulos leyó esta semana? ¿Cuánto tiempo pasa en la palabra? Si el agente limpiador es la palabra y yo no paso tiempo en la palabra y el mundo es el agente contaminante, ¿cómo estamos entonces? Por eso hay gente que está en Cristo, pero no dan fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El que en mí no lleva fruto será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echarán al fuego y arderá. Jesús está poniendo la responsabilidad entera de la fructificación en el pámpano. El pámpano es responsable de venir a ser
suplido por la palabra, de venir a ser alimentado por la palabra, de venir a ser fortalecido por la palabra, pero no venimos a la palabra. Luego en los cursos de escuela de discípulos preguntan, ¿cuántos capítulos? 2, 1. Y la palabra es el agente limpiador. La palabra es la fuerza. De la palabra viene la fuerza. Por eso dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, la fuerza, la unción, el poder para obedecer a Dios viene de la palabra. Tiene que estudiar la palabra. Por eso Jesús dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y te será hecho. La fuerza para obedecer, la fuerza para vivir en santidad, la gracia de Dios viene de la palabra. No lee la palabra, no tiene unción, no tiene fuerza. Sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene poder para hacerlo. Sabe que está mal lo que está haciendo, pero no tiene poder para no hacerlo. Porque el poder no está en usted. El poder está en la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es lo que yo le he venido diciendo las 2 semanas pasadas, que cuando usted lee la palabra, usted come la palabra. Porque Mateo 4:4 nos está hablando de una comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Pero el problema es que nosotros solo de pan vivimos, solo comemos, no leemos, no estudiamos. No pasamos tiempo en la palabra. Cuando usted pasa tiempo en la palabra, su espíritu empieza a absorber esa savia y el fruto va a ser natural en usted. Está enojado todo el tiempo. Cualquier cosa le irrita. Todo mundo le cae mal. Solo ve lo feo de todo. Fulanito, mira esto, mira lo que dice sotanito. No ama. No hay amor en usted porque no viene a la palabra. El amor no puede ser producido por usted. Solo el egoísmo es producido por usted. ¿Cómo viene el amor? Lea la palabra, estudie la palabra, memorice la palabra, cante la palabra. Qué diferente es un abrazo lleno uno del amor de Dios. ¿Cómo son esos abrazos? No, hombre, le sacas el aire a la otra persona, ¿no? Por eso cuando empezamos los encuentros, están así todos tiesos, todos así duros, ¿no? Pero cuando termina el encuentro y le dices, yo le digo a los varones, abraza a otro varón. Te amo, te quiero, ¿no? Porque el amor de Dios, la palabra de Dios ha llenado tanto que uno ahora no puede no amar, no puedes callar. Dijeron los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedo no amarte si estoy lleno de la palabra. No puedo no predicar. Mi mayor anhelo es la santidad, mi mayor anhelo es la adoración. Quiero ver a mis hermanos en Cristo. Anhelo congregarme. Pero si usted está fastidiado, enojado, indignado, me caen mal todos, es la evidencia que está en la carne. No está siendo suministrado y no es culpa de Dios. Es responsabilidad suya. Es responsabilidad suya. Tenemos que venir a la palabra. Mire lo que dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo ¿qué? Las comí. Wow.
Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tiene que comer la palabra. Para que no sonemos abstractos, porque yo pudiera predicarle y dejarlo todo en una nube abstracta. ¿Cómo usted va a librarse de esos frutos de la carne, que su carne está produciendo constantemente frutos pecaminosos? Su temperamento indomable, siempre está murmurando, chismeando, enojado, frustrado. Si usted quiere librarse de esos frutos, ¿cuál es la respuesta? Permanezca en la vid. Pero permanecer en la vid, esta frase que le estoy diciendo ahora mismo, pudiera ser algo abstracto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿A dónde voy? ¿Me cuelgo de un árbol? ¿Qué hago? No, la vid es Jesús, permanece en Jesús. ¿Dónde está Jesús? Entonces, para no hacerlo abstracto y para dejarlo claramente sin ambigüedades, eso, lo que va a pasar es que yo le voy a poner en un gran problema ahorita. Porque ya usted va a saber lo que hay que hacer. Y si no lo hace, no va a tener excusa delante de Dios. Como Jesús le dijo a los fariseos: si yo no hubiese venido, no tendrían pecado. Pero como ya vine y les dije, ahora ellos tienen la responsabilidad. ¿Cómo permanecemos en la vid? Si permaneces en mí, dice el verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Se lo voy a decir literal: lea la Biblia. ¿Quiere permanecer en Jesús? Pase tiempo leyendo la Biblia, porque la palabra de Dios y Cristo son una misma cosa, son uno mismo. En el antiguo pacto, la palabra de Dios vino en tablas de la ley, en pergaminos, en escritos. Pero en el nuevo pacto, la palabra de Dios viene encarnada en una persona, humanizada. Él es el verbo humanado. Él es la palabra viva, la palabra modelada. El amor de Dios, la obediencia, la justicia, presentándosenos en forma humana. Así que si usted quiere tener comunión con Cristo, el equivalente en lo natural es su Biblia. Tiempo en la palabra, tiempo leyendo su Biblia, es lo mismo como los discípulos pasaron tiempo con Jesús estando Él aquí en la tierra. Ya se lo dije, ya no hay ambigüedades, ya no hay abstracción, ya no hay subjetivismo, ya se lo dije tal cual, ya no hay margen de duda, ¿no? Porque yo le digo, permanezca en Jesús, y usted va a decir, bueno, ¿quién sabe qué es eso que me dijo? Pues sí, ¿quién sabe qué es permanecer en Jesús? La vid verdadera, bueno, es una metáfora, es algo abstracto, no lo puedo entender. Pero ya le dije, tiene que leer la palabra. Tiene que leer la palabra por sí mismo, porque es usted un pámpano. Y más, si usted es líder, más, porque ¿qué va a dar? ¿Qué va a darle a sus discípulos? ¿Sus filosofías? ¿Sus conjeturas? ¿Sus ideas personales? ¿Sus opiniones contaminadas con las ideologías de este mundo? No, de la palabra. El verdadero discipulado es la palabra de Dios. Y Jesús es el logos, es la palabra encarnada, la palabra humanizada, la palabra viviente. Por eso Jesús es llamado logos, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. El verbo es Dios, Jesús es Dios, Jesús es la palabra. Pase tiempo con la palabra, es pasar tiempo con Jesús. Alimentarse de la palabra es alimentarse de la vid verdadera.
ya lo tiene. No hay abstracción, no hay ambigüedad. Ya se lo dije literal. Si no lo hace, es responsabilidad suya. ¿Se siente frustrado por el fruto que da? Ya le dije cómo. Usted siempre va a dar ese fruto, siempre lo va a dar. No puede producir otra cosa que no sea pecado o vanagloria. El creyente ya fue injertado en la vid, le falta aprender a permanecer. Y el permanecer en Jesús es permanecer en su palabra. Amén. Entonces dijimos que son 3 promesas, las vamos a ver muy rápido porque ya voy a terminar casi. Primera promesa, oraciones contestadas. ¿Cuántos dicen amén? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. Qué hermosa promesa, hermanos. Ni el genio de la lámpara le hace esa promesa. Él le dice 3 deseos y es pura fantasía, pero acá es la verdad. Solo esta promesa me incentiva, me anima a permanecer en Jesús. ¿Cuál es la oración eficaz? Aquella oración que se hace con fe. ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra. Y la oración eficaz es aquella que se hace con fe y con el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Dónde viene el conocimiento de la voluntad de Dios? De la palabra. No invente su propia versión de Diosito, hermano. Ay, Diosito, Diosito. No, ese está en su mente nada más. Usted lo inventó. Tiene que ver cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquel que está lleno de la palabra va a orar con fe, porque la fe viene por oír la palabra, Romanos 10:17, y va a orar conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, sus oraciones van a ser contestadas. Le voy a decir algo y espero que lo haga. Tal vez algunos ya lo hacen. ¿Alguna vez ha orado, hermano, la palabra de Dios? ¿Ha orado la palabra de Dios? ¿Para qué cree que hay 150 salmos en la Biblia? ¿Qué cree que son los salmos? La mayoría de los salmos son oraciones en primera persona, que hizo David, que hizo Moisés, que hizo Salomón. Ellos estaban en situaciones y oraron en primera persona. Ahí está en su Biblia. Y entonces el problema, dice el apóstol Santiago, que no recibimos respuesta de nuestras oraciones porque pedimos mal, sin fe, sin conocer la voluntad de Dios, para gastar en nuestros deleites. Entonces esas oraciones no son contestadas. Dios responde a la fe, no responde al victimismo, no responde al fatalismo. Ay, mi vida, mírame. Usted no va a conmover a Dios para que Dios le dé una promesa. Es la fe, el conocimiento de Dios. Y cuando usted no sepa qué orar, porque a veces oramos mal, hermano, a veces oramos quejándonos, ¿no? Y esas oraciones son incorrectas. Ore la palabra. Desde hace algunos días para acá, un par de semanas, antes de dormir, oro el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Me pongo de rodillas y oro ese salmo. No son mis palabras, están en la Biblia. ¿Acaso podría yo orar mal usando la palabra de Dios? Ore la palabra. Memorice los salmos. Sí, está bien que se siente con su Biblia. Salmo 51, cuando usted se da cuenta que ha pecado, está bien que ore el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento. Pero qué mejor es que usted lo sepa de memoria y no necesite abrir los ojos y leer, sino que empiece a brotar de usted la palabra de Dios. Ore la palabra. Si permaneces en mí
y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. ¿Cuántos quieren esa promesa? Ya lo veremos, ya lo veremos. Ya lo veremos. El que lea la palabra, el que ore la palabra, va a tener esa promesa. ¿Qué ora en la mañana? No sabe qué decir, está bostezando. Ay, no sé, Padre, ayúdame. No sabe qué decir. Ore la oración modelo, el Padre Nuestro. Ore esa oración. Ahí está en la palabra. ¿Para qué la puso Dios? Para usted y para mí, que somos medio atarantados en lo espiritual. No sabe qué palabras usar, no sabe qué decir, cómo orar. Ahí está. Mateo capítulo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo que usted va a hacer, esa no es un rezo, no es una fórmula mágica automática, no, es una oración modelo. Venga tu reino, Padre, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mi cuñado, mi cuñada, mi primo, mi tía que están enfermos. Pida que venga el reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Padre, que se pueda pagar la renta, que se pueda cubrir esta deuda. Bum, bum, bum. Ahí está usando la oración modelo. Pero no ora, solo se queja. Entonces no va a haber eficacia. La eficacia de la oración está en la palabra. Tiene que orar conforme a la palabra de Dios. Entonces, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras, no tus ideas subjetivas, yucatecas, mexicanas, hispanoamericanas, no. Mis palabras permanecen en ti. Allá sí. Pide todo lo que quieras y te será hecho. Porque estás en la voluntad de Dios. Estás orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Dar un aplauso fuerte a Jesús. Segunda promesa: discípulos de Jesús. Vas a ser un discípulo de Jesús. Tu fruto va a ser abundante. Verso 5: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y saltando al verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Sabe cuántas uvas puede dar un pámpano? Un pámpano en lo natural, puede buscarlo allá en Wikipedia cuando llegue a su casa. Cientos, hermano. Racimos. Un chilibito allá, un hilito todo ridículo con unas hojitas, puede dar cientos de uvas, racimos. ¿Cómo es posible? Podemos ver la sobrenaturalidad de Dios en ese árbol. Son hilitos delgados que dan mucho fruto. ¿Y cuál es la característica principal de un verdadero discípulo de Jesús? Su fruto. Hay abundancia en su vida. Hay amor para despilfarrar por todos lados. Servicio. Una sonrisa, una palabra. ¿Por qué? Porque está lleno del fruto de Dios. Somos llamados a fructificar en todas las áreas de nuestra vida. No solo en lo espiritual, en lo ministerial, en la célula. No, somos llamados a la fructificación. Ese es un mandato existencial que Dios le dio al ser humano. Gracias, Padre. Nos quedamos otra hora más. Amén. No se puede ir, me va a tener que escuchar. Acabo de agregarle más a la prédica. No es cierto. Podemos llevar mucho fruto. Mucha gente dice: yo no terminé la primaria, yo no sé, tengo cierta edad ya. No, hermano.
El pámpano es un medio. El pámpano es una fuente. El pámpano no es un final. El pámpano es un medio solamente. No importa cuán arrugadito está su pámpano. Si usted está conectado a la vid, usted va a fluir. Esa savia va a fluir en su vida para dar mucho fruto. La tercera promesa es hermosa, hermano, muy hermosa. La encontramos en el verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado, permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acá Jesús está describiendo el amor del Padre como una cobertura. Está describiendo el amor del Padre como una sombrilla. Y Él está hablando de paternidad, un amor paternal, una relación padre-hijo. Y Jesús dice, como el Padre me ha amado, yo estoy bajo la cobertura paternal de mi Padre. Yo sé ser hijo, mi Padre me suministra, me bendice. Así como el Padre me ha amado, así yo les amo a ustedes. Pero ahí viene la condición. ¿Cuál es la condición? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de ese sí condicional que está al inicio del versículo 10? Si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi sombrilla paternal, vas a permanecer en mi cobertura de amor, en tu relación padre e hijo conmigo. Si te sales de esa cobertura, no vas a perder tu salvación, porque eso es otro asunto. Pero si pierdes tu comunión, si pierdes tu relación personal con Dios, y pierdes tu fruto, pierdes tu gozo, pierdes la capacidad de amar más allá de la capacidad humana de amar, y vuelves a ser tú otra vez. Otra vez eres tú, sin unción, sin gracia, sin poder, sin suministro, sin luz. Abrazas otra vez, pero ya no hay pasión, ya no hay fuego. Dices aleluya otra vez, pero ya no hay eso que desborda el corazón. Si nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, no permanecemos en su amor. No perdemos necesariamente nuestra salvación, pero sí perdemos nuestra comunión. Sí perdemos nuestro suministro de unción y volvemos a ser nosotros mismos. Cuando yo me separo de la vid, vuelvo a ser Carlos otra vez. La persona que soy en lo natural, sin ninguna gracia, sin nada. Por eso dice Jesús acá: si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay 3 promesas que Dios nos da esta mañana para incentivarnos a permanecer en Jesús. Número 1, oraciones contestadas, hermano. Oraciones contestadas. Número 2, fruto abundante, ser un discípulo verdadero de Jesús. Y número 3, una relación paterna entre tú y el Padre a través de la vid verdadera. ¿Cuál va a ser el resultado? Con esto terminamos, versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es el gozo, hermanos? ¿Qué es el gozo? El gozo es una satisfacción interior, una plenitud interior de uno saber que está en la voluntad de Dios. Cuando uno tiene gozo, no importa que se le ponche una llanta, no importa que caiga un aguacero, no importa que no le salgan bien las cuentas, uno tiene gozo, está lleno de Dios. Cuando uno no tiene gozo, hermano, aunque esté en el mejor lugar del mundo, se va a estar quejando, va a estar refunfuñando, porque no tiene gozo. Pero el gozo que nos ofrece Dios acá no es el gozo mundano, sino el gozo de Él, para que mi gozo esté en ustedes. Estas palabras les he hablado, estas palabras les he dado para que mi gozo, mi satisfacción, el gozo que yo tengo de obedecer al Padre, también esté en ustedes. Y vuestro gozo, el gozo tuyo, el gozo humano, sea cumplido, es decir, sea llenado, sea completado, sea saturado. Ya va a estar usted en la calle y la gente le va a decir: ¿de qué te ríes? ¿Tú de qué te estás riendo? No sé, pero tengo gozo, mi corazón tiene alegría, y eso el mundo no lo puede dar. Por eso hoy, hermanos, hay tanta depresión en el mundo. Los efectos pospandémicos en la juventud fueron depresión, fueron un espíritu de suicidio también. Pero el gozo, hermano, el gozo es lo que necesita nuestra generación. Mucha gente va a venir a Cristo solo por ver su gozo. Mucha gente va a querer venir a la iglesia solamente al ver que usted es una persona alegre, gozosa, realizada. Estas cosas les he hablado, dice Cristo, y también yo lo digo, para que mi gozo esté en vosotros y el gozo suyo sea completado. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie.